¿Qué tal, queridos amigos? ¿Se acuerdan que en 2006 se acuñó una sentencia que rebotó en todas las paredes de la clase política mexicana, alegando que López Obrador era un peligro para México? Muchos de los críticos, entre ellos yo, cuestionamos esta expresión que se atribuye al catalán Antonio Solá, quien siempre ha estado al servicio de las causas de la derecha, tanto en España como en México y otras naciones. Esta frase, además, estaba copiada de la que se le había endilgado a los mandatarios socialistas en España, concretamente a José Luis Rodríguez Zapatero. El caso es, queridos amigos, que pasado el tiempo nos damos cuenta de que aquella sentencia comenzó a cumplirse en el momento mismo en que tomó posesión López Obrador de la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Las consecuencias han sido atroces para México y no es necesario que yo las repita. Lo que me preocupa es lo que está pasando en esta ya su segunda mitad del periodo que comenzó, como he dicho varias veces, el 1 de noviembre, porque su periodo está cortado a 5 años y 10 meses, si es que no se le revoca el mandato. Lo grave es lo que puede hacer de aquí al mañana. Fíjense ustedes, ya empezó. Cuando yo hablé de que podían darse estatizaciones, de que seguramente se iría en contra del INE para desaparecerlo y que volviera el control electoral a la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López al frente del Consejo General Electoral, como en los tiempos en que fue secretario de Gobernación Manuel Bartlett y dio lugar a aquella famosa caída del sistema. Pues así sería la nueva concepción electoral. Y también, claro, la economía socializante que supuestamente tendería a privilegiar a los que menos tienen, pero no es así siempre. Lo que ocurre y lo que ha ocurrido en las naciones comunistas ha sido siempre lo contrario. Se benefician los miembros de la cúpula y se deja hambrientos, desnutridos y al aire a la colectividad que sufre estragos brutales. Véase Cuba, véase Venezuela, véase Nicaragua, véase Bolivia. Estas naciones han sufrido lo suyo, han sufrido bárbaramente. Tengo testimonios de cada una de estas naciones. Hay hambruna, hay desabasto. No hay, pues, un socialismo que de verdad cumpla con su función principal, que es la justicia social, que haya menos desigualdad, que las posibilidades de los pobres aumenten en cuanto a su poder adquisitivo, que sean menos los ricos y menos los pobres. Menos los ricos en el sentido de que no puede establecerse tampoco un sistema en el que los grandes capitalistas se froten las manos cada vez que hay una crisis económica, porque ganan mucho más con ella, como ha pasado ahora en estos casi 2 años de pandemia que llevamos. Ya en marzo se van a cumplir 2 años, faltan 4 meses. Y esto nos revela que ni una ni otra posibilidad son las mejores para un país en desarrollo. Pero ya comenzó Andrés Manuel López Obrador a mostrar qué va a pasar en México si se deja a López Obrador en la presidencia en esta su segunda parte de gobierno. Habló ya de que las obras públicas estarán consideradas casi como objetos de seguridad del Estado y que no habrá lugar a licitaciones, que no habrá lugar a ningún tipo de controversia, que se entregarán a aquellos que el presidente de la República crea conveniente y que obviamente nadie podrá ejercer acción alguna contra ellos.
Esto obviamente deja en una tremenda desigualdad a cualquier obra que inicie la iniciativa privada, desde un edificio hasta un condominio, una casa, lo que sea. En cambio, las obras públicas, que cada día son más en manos del ejército, son más en manos del ejército, no es que sean más en general, porque en general vemos que ya desde hace muchas décadas, no ahora, las obras públicas han sido casi reducidas a un mínimo del presupuesto general de egresos de la Federación. Solamente en este sexenio se han promovido 3 grandes obras: la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, que no será nunca puesto en ejercicio, puesto que hay 5 tramos detenidos por órdenes judiciales, y el famoso aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Todas estas obras, sobre todo las 2 últimas, están siendo administradas y construidas, como ya dije el día de ayer, por la Secretaría de la Defensa Nacional y no por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien debería tener la facultad para hacerlas. Ahí comienza el dislate mayor de esto que se llama 4TTT, porque la verdad es que en el fondo hay un interés complaciente para aquellos que son cómplices de este modelo político. Un modelo político al que se sumó vergonzosamente el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, tomando partido, lo que nunca había ocurrido antes con un general en estas condiciones de secretario de la Defensa en la historia del país. Casi es como anunciar una especie de golpe de Estado a favor de Morena y de quienes lo encabecen, fundamentalmente de López Obrador. Pero acuérdense que López Obrador no está consciente de sus propios malestares físicos y de sus propias limitaciones neuronales. Y esto agrava la situación, porque hay quienes piensan que en el fondo López Obrador se quiere ir del poder ya para tener una salida airosa, porque sabe muy bien que si se mantiene en el poder va a caer derrumbado, él mismo por sus males físicos y sobre todo por el agravio que está ejerciendo contra gran parte del pueblo mexicano. Lo de la revocación le salió al revés, porque aunque él quiere la ratificación y quiere engañar a la población con esta palabreja, no es así. Lo que se busca es un proceso revocatorio, es decir, que se vaya, no que se quede. Para que se quede, pues no hay necesidad de hacer ningún proceso para ello. Sencillamente está ya designado para terminar un sexenio. Pero también por ley, y está en la Constitución, en el artículo 35, fracción novena, puede ser motivo de una revocación de mandato, no de una ratificación, porque esto sería absurdo, una revocación de mandato para el caso de que la mayor parte de los sufragantes, cuando menos el 21% del padrón electoral, considerando que el 40% es el que le daría legitimidad a esta consulta, lo quieran fuera del Palacio Nacional, fuera de México, fuera de cualquier parte, que no siga su carrera política, que ha fracasado rotundamente, ha fracasado históricamente. Y ahora pretende, como parte de este plan, que seguramente se canalizará a las estatizaciones, sin duda, es el hecho de que se blinden las obras públicas, de que nadie pueda arguir absolutamente nada, de que se acaben los concursos, de que se acaben las licitaciones. Es decir, que todo quede en manos de los constructores favoritos del presidente, de sus cómplices, entre ellos los mandos militares, que son los que han acaparado gran parte de las obras de este sexenio. Ahí es donde viene
la gran interrogante sobre el decreto presidencial que posibilita este golpe brutal contra la iniciativa privada. La iniciativa privada que somos prácticamente la mayor parte de los mexicanos. Si yo quiero emprender una obra privada, aunque tenga pocos recursos, un pequeño predio, etcétera, no tendré las facilidades que podría tener cualquier gobernador o el mismo presidente para, por ejemplo, ampliar sus territorios y sus dominios en Palenque, Chiapas, haciendo expropiaciones alrededor de sus terrenos, bajo el pretexto de que son de bien público, son bienes públicos, son obras públicas. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo de la gravedad sobre esta situación? Que pueda el presidente disponer cuáles obras públicas deben ser blindadas y cuáles obras públicas no deben ser motivo de ningún tipo de cuestionamiento. Esto es grave, porque no se nos va a consultar qué es lo que quiere hacer el presidente. Por ejemplo, ya sabemos que hay obras secundarias que no tienen mucho ruido, que no tienen muchas candilejas, como las que construye en el corredor que yo le llamo el narcocorredor, que va del mar hacia la frontera con los Estados Unidos, desde Sinaloa concretamente hasta el norte del país. Ahí se han estado construyendo muchas carreteras en la sierra, las narcocarreteras, que benefician fundamentalmente a los narcotraficantes, que están además al aire, pueden hacer lo que les da la gana, se mueven por aquí y por allá, porque el ejército está destinado a hacer obras públicas. Debería fundarse la Secretaría de la Albañilería, no porque despreciemos a los albañiles, al contrario, los respetamos tanto que no podemos permitir que aquellos que construyen y que están acostumbrados a trabajos muy fuertes para lograr encaminar las obras sean desplazados por militares cuya función es absolutamente distinta. La función del ejército es fundamentalmente la seguridad del Estado. Y entonces ya estas obras públicas se ponen dentro del rango de la seguridad del Estado, contraviniendo los preceptos constitucionales. Amigos, estamos yendo ya al abismo del autoritarismo, al mayor de los abismos. Y cuando caigamos, estaremos en el fango de la dictadura. Cuidado, esto ya comenzó. Esto ya no es nada más una especulación. Esto ya es una realidad, porque se atenta también contra la propiedad privada, se atenta también contra los intereses del colectivo, solamente para proteger al gobierno de cualquier cuestionamiento que se pueda hacer por la falta de concursos, de licitación, por la ausencia de transparencia en la adjudicación de las obras, por la ausencia también de una participación de todos los mexicanos que puedan opinar acerca de qué obras se necesitan de verdad, no que se estén dando maquilladitas a las plazas públicas con alto costo, no que se estén reparando autopistas que no requieren reparación y se olvide de las carreteras que sí requieren una inversión importante para darle siquiera mantenimiento. ¿Han pasado, por ejemplo, por la carretera de México a Querétaro? Yo sí. Y es un desastre. En cambio, hay otras carreteras que las remachan y las remachan constantemente y quedan flamantes sin que nadie pueda opinar respecto a quiénes y cuántas son las carreteras que de verdad necesitan de una inversión importante. Las inversiones públicas se han convertido en parte de la seguridad del Estado. Y esto es una afrenta contra los mexicanos. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo,
hoy y siempre, con cero cobardía.